Hola, ¿qué tal? Aquí les doy la bienvenida al primer capítulo del curso de Sistema de Control de Versiones con Git. Bien, en esta primera parte lo que vamos a hacer es hablar un poco de forma teórica en qué consiste un sistema de control de versiones, siendo que es muy probable que ya muchos conozcan y entiendan muy bien qué es, para qué es esta herramienta, cómo es que podemos trabajar. Sin embargo, también sé que hay muchos que están empezando con estos temas, por lo cual vamos a tener que aprender y saber qué es lo que podemos hacer realmente con el sistema de control de versiones, empezando pues desde el nivel más básico para poder avanzar a trabajar posteriormente con ramas para poder tal vez gestionar de una mejor manera nuestro proyecto de software. Bien, antes entonces de empezar con la parte práctica, en esta primera parte hablaremos de lo que realmente es un sistema de control de versiones. Pues para los que no saben qué es un sistema de control de versiones, simplemente es una herramienta que nos permite llevar a cabo pues el control del versionamiento, valga la redundancia, de un proyecto de software. Y bueno, para ser un poco más claro, no necesariamente de un proyecto de software. Claro que eso está extendido a ciertas ramas que no necesariamente va a ser pues en el área de sistemas, de software, de programación, sino puede ser de productos, como por ejemplo una galleta, una gaseosa o cualquier tipo de productos, ya sean prendas de ropa y demás. El sistema de control de versiones lo que nos permite es llevar control de cada cambio que puede ejercer en un producto, ya sea de software o de otro tipo de producto. Entonces, yo puedo llevar control de ciertos cambios que se realizan para poder ver pues en qué punto o en qué momento ha tenido una mejor versión dicho producto, ya sea para poder seguir escalando o sea para poder seguir mejorando o bien para poder regresar en cualquier momento a una versión en específico. ¿Sí? Simplemente eso es un sistema de control de versiones. Claro, para este curso es más que obvio que nos vamos a orientar a lo que es el desarrollo de software o la programación en general. Para esto les he preparado aquí un pequeño diagrama cómo es que esto funciona. ¿Sí? Veamos. Como pueden ver aquí en el gráfico, en la primera parte tenemos un sistema de ventas, con lo cual pues vamos a trabajar como ejemplo solamente para explicarlo. Y podemos ver que en una primera versión vamos a empezar a programar con la versión más básica o simplemente estamos inicializando nuestro proyecto en la versión 0.1, en lo cual pues podría decirse que es la parte inicial donde estamos comenzando a codificar nuestro proyecto y que todavía no ha pasado a ningún nivel de producción. Esta primera parte, que es la versión 0.1, pues se puede desarrollar ciertos módulos de ese sistema para que pase a una versión v0.2. Con lo cual, por ejemplo, podríamos tener en nuestro supuesto sistema de ventas un módulo de usuario, un módulo de productos y alguno otro más por ahí. Sin embargo, esos módulos como están ahora pues no se pueden lanzar directamente a un entorno de producción porque estamos ya denominando que ese sistema tiene una versión que es la 0.2, sin embargo no está usable por así decirlo. Y bien, una vez tenemos la versión 0.2 de ese sistema, podemos ir pasando por diferentes versiones, la 0.21, la 0.2.22, 0.23 y sucesivamente hasta llegar a la versión 1.0. Entonces, es cuando nuestro sistema pasa a un entorno ya listo y preparado para que pueda ser usado directamente en producción, ya sea como prototipo o sea pues como un release directamente. Entonces, ese sistema de ventas que está en la versión 1.0 podemos pasarlo directamente a un servidor de producción para poder ya trabajar con este. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el detalle justamente aquí? Que ese sistema de ventas que está en la versión 1.0 lo vamos a pasar directamente a producción. Pero digamos que para esta parte podamos tener el primer módulo que es el de ventas, que es lo más importante obviamente para nuestro sistema de ventas, así como el módulo de usuarios y de productos, que son módulos cruciales para ese sistema. Sin embargo, es muy probable que el cliente requiera más módulos adicionales a este, como por ejemplo podría ser el módulo de planilla, por así decirlo. Puede ser el módulo de almacén o Cardex para poder implementarlo, siendo que el sistema de ventas puede funcionar directamente sin esos módulos, pero el cliente requiere que sigamos desarrollando
y sigamos escalando nuestro sistema de ventas. ¿Qué es lo que hacemos entonces en este caso? Pues para esta etapa lo que vamos a hacer es simplemente seguir trabajando, pero en unas subversiones, por así decirlo, que se encuentran de manera separada. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esas subversiones o esas versiones pequeñas a trozos no lo podemos pasar directamente al servidor, porque yo puedo estar haciendo, por ejemplo, o puedo estar desarrollando el sistema y respectivamente su módulo Cardex. Sin embargo, pues el Cardex, para hacer las pruebas correspondientes, los pequeños cambios, los pequeños formularios que voy integrando, van a ser versiones parciales, por así decirlo. Y yo no puedo mostrar al cliente una versión parcial que sería, por ejemplo, la 1.1 directamente en su servidor de producción. O sea, no le puedo yo dar a ese cliente para que lo empiece a usar. Y ojo, aquí quiero que quede claro algo. Nosotros es cierto que vemos en algunos sistemas versión 1.1 y lo estamos usando, no sé, como un editor de código, un editor de texto o cualquier otro. Sin embargo, tengan en cuenta que eso solamente es un ejemplo, que nosotros, por ejemplo, vamos a lanzar de versión completa en versión de la 1 a la 2 a la 3 y así sucesivamente vamos a pasar a las siguientes versiones. Entonces, si hemos desarrollado un formulario de ingreso en Cardex, por ejemplo, podríamos denominar lo que es la versión 1.1. Sin embargo, así de forma incompleta el módulo de Cardex no lo podemos lanzar a producción, por lo cual aquí nos ayuda nuestro sistema de control de versiones en ramificar, que vamos a hablar en otro video un poco más a detalle ese concepto de ramificaciones. Pero nos permite separar el proyecto. Mientras que la versión 1.1 sigue funcionando directamente en producción, podemos seguir avanzando con pequeñas subversiones, por así decirlo, hasta que nosotros consideremos que ya está concluido y está apto para pasar a producción y lo podemos denominar como la versión 2.0. Pasa a la versión 2.0 y esto de aquí pues lo que lo mandamos nuevamente al servidor de producción y el cliente puede empezar ya a usar esta nueva versión. Y así, si quisiéramos otro nuevo módulo, pues simplemente lo pasamos hacia esta parte, como por ejemplo podría ser sobre el sistema de ventas, que ya tenemos pues ventas, productos, usuario y Cardex. Podría ser que ahora necesitemos la versión que contenga a un proceso de facturación electrónica. Por lo tanto, la facturación electrónica es un proceso bastante amplio y complicado de implementar en cierta medida, por lo cual pues va a tener varias versiones pequeñas que no podemos pasarlo directamente a producción, pero tenemos que probar internamente sin afectar al funcionamiento actual del sistema y que el cliente lo está usando sin ningún problema y de forma pues muy consecuente en su negocio. Entonces desarrollamos también así nuestra facturación electrónica en pequeñas subversiones internamente, lo pasamos a una versión 3 cuando esté completado y lo volvemos a pasar a producción de esa manera. Simplemente eso es lo que va a suceder. Sin embargo, aquí mientras vamos desarrollando también, por ejemplo, estamos en la versión V2.3, podría darse que surgió un problema, un error, o fue un error de programación ya que pueda ser pero fue un error bastante crucial que afectó y dañó contundentemente al sistema, por lo cual nosotros tal vez por algún motivo vamos a requerir volver a una versión anterior o incluso a esta versión de aquí, a la versión 2.1. Entonces, estando en esta versión ya con nuestro sistema de control de versiones, que es nuestro control de cambios, podemos regresar fácilmente a como se encontraba en esta instancia, sin ningún problema. O si fuera a ser el caso, desde esta versión incluso podríamos regresar a una versión mucho más anterior que puede ser a la V1.2, por ejemplo, o más atrás, de acuerdo a la necesidad. Entonces podemos regresar a una versión en particular e ir refactorizando nuevamente desde ese punto, si es que lo quisiéramos. Un caso que no se da muy cotidianamente, pero existe la posibilidad de hacerlo, ¿ok? Y bien, con esta parte entonces yo espero que se entienda claramente en qué consiste un sistema de control de versiones. Si no lo han usado, es muy poco probable que me hayan entendido del todo y cuál es realmente la utilidad, porque muchos dirán, pues yo voy programando y cuando tengo un pase a producción lo pongo en una carpeta y si quiero seguir avanzando voy a tener otra carpeta y simplemente yo lo manejo manualmente. Sí, lo pueden hacer de esa manera. Sin embargo, no es la forma correcta y muy fuera de que sea o no la forma correcta,
Es una manera muy difícil de administrar en un proyecto de gran escala y con demasiados cambios que se puedan dar. Así como a futuro pues ya se integran conceptos mucho más avanzados, como es tal vez la integración continua, las entregas continuas y otros conceptos, tal vez pues de despliegue. Cosa que no lo vamos a ver en este curso, pero luego mención para que puedan ustedes saber cuál es la importancia real de este sistema de control de versiones. Y bien, con esto pues entonces espero que quede más o menos claro. Y seguidamente en otros videos vamos a ir viendo ya la parte práctica, cómo es que trabaja, cómo vamos a manejar esas versiones, cómo manejar los ejemplos y como también las herramientas que vamos a trabajar en dichos ejemplos. Bien, dicho esto pues será hasta la siguiente.